Pues vamos a continuar con nuestras series. Como les había dicho la vez pasada, estamos viendo una miniserie dentro de la serie de las mujeres de la Biblia. Estamos hablando acerca de las mujeres transformadas por Yeshua. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo a una mujer que conoció y escuchó de Yeshua y que, a pesar de que era una mujer gentil, tuvo una confianza y una certeza en esas profecías que se estaban cumpliendo en el Mesías de Israel, en Yeshua, y pudo transformar su vida. Entonces, esta noche vamos a ver otra mujer que también tuvo un encuentro con Yeshua y que cambió su vida para siempre, de una forma... se escucha muy raro, como si estuviera muy pegada al micrófono. A ver, no sé si así se escucha mejor. Déjenme bajar el volumen porque parece que ya se acomodó. Bien, bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver una mujer que también cambió su vida para siempre con un encuentro magnífico con el Señor Yeshua. Vamos a ver en Lucas 8, Lucas capítulo 8, a partir del versículo 40, a una mujer que tenía un padecimiento que nadie la había podido solucionar. Y fue la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Yeshua. Vamos a leer juntas, está en Lucas 8:40. Dice: cuando Yeshua volvió, la gente lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Fíjense, la gente lo recibió con gozo porque todos lo esperaban, donde seguramente y obviamente estaba entre ellos esta mujer que vamos a ver. También hubo un hombre, fíjense, entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los pies de Yeshua le rogó que fuera a su casa. Un hombre religioso, jefe de una sinagoga, que estaba creyendo que esas profecías acerca de aquel que vendría a sanar las dolencias del pueblo de Israel se estaba cumpliendo en aquel al cual llamaban incluso el maestro, el rabino, uno que no venía de ninguna escuela de las dos casas principales de los expositores de la Torá, sino que venía de un lugar que ellos decían: ¿quién le dio esta autoridad? Pero hubo un hombre llamado Jairo que tuvo esta fe, se acercó a Yeshua, cayó a sus pies y le rogó que fuera a su casa, porque su hija única, como de 12 años, estaba muriendo. Y mientras Yeshua iba, le apretaba la multitud. Ustedes se pueden imaginar esa escena, ¿verdad? Cómo iría Yeshua entre tanta gente sin casi poder caminar o caminar con mucha dificultad porque la gente quería acercarse a él, y todos apretándole, los discípulos también tratando de alejarlos un poquito, y de pronto alguien toca el manto de Yeshua. Toca el manto de Yeshua esta mujer. Fíjense, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años. Nosotras como mujeres, ¿qué podemos pensar, qué podemos imaginar de esta mujer? Buenas noches, Alma, bienvenida, bienvenidas las que están entrando, que se están integrando a la clase. Muy buenas noches. Imagínense si muchas de nosotras nos quejamos y decimos: híjole, ya que se acabe este periodo, ya, no sé, a lo mejor por alguna actividad que queremos hacer, o simplemente la incomodidad de lo que implica ese periodo para nosotras, porque ciertamente es una incomodidad, no estamos tan a gusto. Y imagínense 12 años así. O sea, yo creo que es algo que a cualquiera ya la hubiera hartado, ya la hubiera agobiado, ya hubiera hecho decaer completamente el ánimo. ¿Se pueden imaginar esta mujer? Fíjense en el 43. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía. Obviamente buscó todos los recursos, los probó todos, todo lo que ella pudiera tener de acceso hacia algún médico, con él quería buscar la ayuda, y ninguno la pudo ayudar, ninguno le había podido sanar, dice en el verso 43. Bienvenida, Elizabeth, muy buenas noches. Y bueno,
Dice en el 44, se acercó por detrás esta mujer y tocó el borde de su vestido, obviamente de su túnica, de sus ropas, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Pueden imaginarse esto? ¿Pueden imaginarse no solamente lo que va a decir Yeshua, quién me tocó, o sea, qué pasó, ¿verdad? Sino que simplemente la mujer, o sea, vamos a ponernos en el papel de la mujer, vamos a ponernos como si nosotras fuéramos esa mujer y corremos hacia esa multitud y decimos, yo quiero alcanzarlo, yo quiero alcanzarlo porque yo sé que a través de él voy a obtener mi sanidad. Y esa mujer se acerca y apenas alcanzó y tocó el borde de su vestido y al instante se detuvo el flujo. Quiere decir que estaba ella en ese momento con esa incomodidad del flujo y se detuvo el flujo. Entonces Yeshua preguntó, ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, dijo Kefa y los que estaban con él, Maestro, la gente te aprieta y oprime y preguntas quién me tocó. O sea, así como que, Señor Yeshua, bueno, pues estamos en una multitud, ¿verdad? Pero Yeshua dijo, me ha tocado alguien porque yo sentí que ha salido poder de mí. Yo sentí que ha salido poder de mí. Y al verse descubierta, la mujer vino temblando, imagínensela, vino temblando, se postró ante él y declaró ante todo el pueblo que lo había tocado. Y como en el acto había quedado sana. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, no temas, cree solamente. Así es, necesitó tocarlo. Ella no le estaba pidiendo el milagro a Yeshua. Obviamente esta mujer no podía estar en medio de esa multitud. Esta mujer no podía entrar en medio del pueblo por su impureza. Cuando las mujeres estaban, bueno, hoy en día también, pero hablando en los tiempos del Mishkan, del templo también posteriormente, obviamente las mujeres con la impureza menstrual tenían que estar apartadas. No podía andar entre el pueblo así nada más, y menos con una impureza que no era una impureza normal. No era una impureza como de costumbre, que ahorita vamos a analizar. Era una impureza que ya se salía del parámetro de lo normal. Imagínense, 12 años sin cesar el flujo de sangre. Seguramente era un aspecto hormonal que nadie le pudo curar y solamente su fe pudo activar el poder de Yeshua para que entonces pudiera ser sana, porque ella no podía acercarse al Mesías por su impureza. Ella era ritualmente impura y no podían acercarse a los hombres, sobre todo, que iban al templo, porque obviamente el templo era un lugar muy sagrado, con elementos muy, muy sagrados, que no podían contaminarse con nada. Incluso los levitas cuando entraban al Mishkan o cuando entraban al templo tenían que purificarse sus manos, sus pies, cambiarse sus vestidos, no podían entrar así nada más de, llegué, déjame meto, o sea, era un momento, era una pureza que tenían que cuidar muy especial. Entonces, esta mujer no podía llegar con Yeshua y pedirle el milagro así nada más. Ella sabía que no iba a ser bien vista ni bien recibida, que al momento que supieran, obviamente, que esta mujer tenía este padecimiento, porque era algo que no era muy común, que una mujer que se encontrara así se detectaba luego que si estaba en su casa todo el tiempo y si estaba siempre apartada era por su impureza, y no podía ella llegar con el Mesías. Entonces ella se atreve, se arma de valor, con ese dolor tan grande que ella tenía de que nadie la iba a poder ayudar más que el Mesías, y con ese dolor de lo que ella estaba padeciendo se acerca, se atreve, lo toca y al instante su fe activa el poder de Yeshua para que ella pudiera quedar sanada. Vamos a analizar en Levítico 15 del 19 al 33, cuando habla acerca de las mujeres en su periodo menstrual. Y vamos a analizar dos puntos de vista que alcanzamos a detectar
aquí en la escritura, en Levítico, ¿ok? Vamos a detectar dos tipos de mandamientos o más bien dos mandamientos distintos para dos tipos de mujeres con flujo de sangre. Y ahorita lo vamos a explicar. Levítico 15, verso 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, en hebreo nidá, todo aquello donde ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Esta palabra inmundo se escucha muy grotesca en el español, en el hebreo es la palabra tamé. Y ahorita vamos a explicar los conceptos de pureza e impureza un poquito más adelante. Y bueno, y dice, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y bueno, ahí dice cómo debe de ser la purificación. ¿Por qué? Porque luego los hombres, y fíjense, generalmente está hablando aquí a los varones que duermen con esta mujer que está en su periodo, o que están en contacto más bien con esta mujer que está en su periodo dentro del mismo hogar. Estos hombres luego subían al Mishkan a hacer las ofrendas, oraciones, lo que sea, y no podían subir con esas impurezas, tenían que mantener una consagración muy especial por causa del Mishkan. Entonces, ahí vemos a la mujer. Dice en el último versículo, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Bueno, al final, ahí no da una instrucción de cómo la mujer se va a purificar, ¿ok? Cuando habla acerca de la mujer que tuviere días de impureza conforme a días de su costumbre, ¿ok? Después, en el verso 25, dice otra cosa, dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, fuera de lo normal, fuera del parámetro normal de que a una mujer X le baje, porque obviamente sabemos que a unas les baja ciertos días, a unas he escuchado que a unas les baja 3 días, otras les está bajando 4 días, a otras 5, otras 6, otras 7, otras 8, otras hasta 10, pero siempre es lo mismo, ¿me entienden? Siempre es la costumbre, vaya. Siempre, el organismo siempre hace lo mismo, el cuerpo. Pero si una mujer que siempre le ha bajado 7 días, digamos, a la semana, de pronto estos días se alargan a 12 años, obviamente, bueno, pues, o a un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o sea, eso ya no es algo normal, ya está fuera del tiempo de su costumbre. Entonces, continúa diciendo, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. O sea, se agarraban o se asignaban una cama en donde ellas siempre dormían, porque obviamente en la antigüedad pues se usaban, y digo, no solo en ese tiempo, hace no muchos años, antes de que inventaran las toallas femeninas y todas esas cosas que han hecho hoy en día, obviamente pues antes usaban los trapitos, y pues era mucho más difícil un derrame en cualquier situación, ¿no? Y más si los días que baja más abundantemente. Entonces usaban una cama como el tiempo de su costumbre, para el tiempo de su menstruación. Entonces dice, será inmundo como la impureza de su costumbre, cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Fíjense, después de esto dice, y cuando fuere libre de su flujo, los días que hayan durado, o sea, todo ese tiempo que haya tenido esa menstruación continua, cuando fuere libre de su flujo contará 7 días, y después será limpia. Esto no lo dice en el caso anterior de la mujer que tiene su periodo de menstruación normal y simplemente se infiere
por los mandamientos que se le da a aquel que toque todo lo que haya tenido contacto con la mujer durante de su tiempo de impureza, se infiere que después de sus días de menstruación la mujer simplemente se purifica con agua de forma normal y igual como se lo pide al hombre que tocare algún elemento que haya tenido contacto con ella. Entonces, en este caso, cuando aquí dice, y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Ahí está el mandamiento para esa menstruación continua. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y bueno, ya ahí habla acerca de lo que tiene que hacer, de ofrecer en el Mishkan o en el templo posteriormente, después de que fuera limpia de su impureza. Ok, dice Elizabeth, cuando el Mashiach le dice a la mujer cree solamente, eso quiere decir creer en qué. Pues en que le había sido concedido el milagro, o sea, obviamente en ese momento esta mujer toma esa determinación de acercarse al Mesías, de tocarlo y de confiar en que si lo tocaba iba a quedar sana. Cuando Yeshua se lo dice, cree solamente, es decir, le está confirmando que ese milagro sí se llevó a cabo. Créelo porque verdaderamente eres limpia, has sido purificada. Entonces, bueno, en el caso de lo que vemos ahí en Levítico, encontramos 4 definiciones. Ok, dice, encontramos la palabra tahor, que literalmente significa puro, en un sentido físico, o en un sentido químico, o en un sentido ceremonial, o ritual, o incluso moral. ¿Ok? Encontramos la palabra tamé, que es impuro, y eso tiene que ver con estar contaminado, ya sea ceremonialmente o ritualmente, como por ejemplo en el caso de los hombres o levitas que subían al Mishkan, y también tiene que ver con moralmente, es decir, que se haya contaminado o que haya sido impuro por algún pecado, etcétera. Y bueno, de aquí se desprenden las palabras que encontramos en Levítico, tajer y tumá, que tajer es pureza y tumá es impureza, y en el caso de tumá tiene que ver con una impureza religiosa. Y en el caso de la mujer, por eso les comento, no podía ella acercarse a nadie del pueblo de Israel, sobre todo a los varones, sobre todo a los hombres, y mucho menos a un hombre que subía al templo a enseñar, como Yeshua, porque tenía una impureza religiosa, una impureza que no le permitía acercarse a las cosas sagradas, ¿ok? Cosas que habían sido consagradas con el aceite sagrado de la unción, desde que el Eterno se lo ordena a Moshe. Entonces, imagínense el atrevimiento y la fortaleza mental de esta mujer para decir, lo voy a hacer. O sea, ya no quedaba de otra, en el sentido de que no porque ya Yeshua fuera el último recurso, sino porque se le presentó en ese momento a esta mujer. Imagínense, durante 12 años probó mucho, probó de todo, probó con todos los médicos, pero de pronto llega el Mesías y esa era su oportunidad perfecta. Eso era lo que ella seguramente estaba esperando para entonces poder llevar a cabo esta plenitud en su vida de estar limpia. Ahora, yo por ejemplo cuando analizaba pues el caso de esta mujer, recordaba mucho que muchas veces se dice o se interpreta de que casos como de enfermedades, y no solo en la Biblia, sino incluso en la actualidad, que si porque tienes cierto pecado es porque estás cayendo, perdón, si tienes cierta enfermedad es porque estás cayendo en cierto pecado, y se juzga mucho que si no tienes sanidad, que es porque no estás haciendo bien las cosas, y se juzga mucho, ¿verdad? Sin embargo, en la Escritura, al menos en el testimonio de Yeshua, vemos que las enfermedades, o en el caso de esta mujer, esta enfermedad, podríamos llamarlo así porque ya no era algo normal, no necesariamente tendría que ver con un pecado. Fíjense, en Yohanan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, les voy a recordar algo que sucedió. Capítulo 9 del verso 1 al 4. Les voy a leer rápidamente, dice, al pasar Yeshua vino a un ciego de nacimiento,
y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? O sea, ya de entrada ahí hay pecado y por eso está enfermo. ¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Yeshua les respondió: ni éste pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras más de día, la noche viene cuando nadie puede obrar. Yeshua vino en el momento en el que estaba cumpliendo esas profecías, en las cuales se habla de cómo él iba a venir a dar libertad a los cautivos, cómo él iba a venir a socorrer a todos los oprimidos. Y realmente todas estas cosas que vemos en la escritura, los ciegos o los hombres con lepra o la mujer con el flujo de sangre, el Eterno los permitió. Imagínense, a esta mujer le permitió 12 años de flujo continuo para en ella mostrar su grandeza a través de Yeshua. Y recordamos en Isaías 61 cuando dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados. Y vemos cómo Yeshua, en Lucas 4:18, da por cumplida esta palabra, esta profecía. Él mismo lo dijo. Recuerden que llegó a una sinagoga, pasó a leer el Sefer, el rollo de Isaías, y comenzó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y los ciegos vista, y dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable del Señor. Dice que después enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y fíjense, Yeshua sentado, y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabéis de oír. Yeshua estaba manifestando el reino de Elohim en el pueblo de Israel. Yeshua estaba dando por cumplidas todas esas profecías de restauración para Israel, y no una restauración al estilo fariseo de juntar a todos los dispersos a una tierra, sino una restauración interna del pueblo de Israel que les permitía volver a tener acceso al Padre, que les permitía sanar no solamente su exterior, su cuerpo, sino incluso su interior, y para liberar a muchos oprimidos en distintas áreas, para que entonces pudieran ser testigos del poder de Elohim a través de Yeshua. Gracias a testimonios como esta mujer, es que podemos, o que pudieron en ese tiempo, personas del pueblo de Israel constatar que había llegado verdaderamente el reino de Elohim al pueblo. Seguramente esta mujer se quedó como un testigo en Israel de la manifestación majestuosa de Elohim a través de su ungido. Fíjense, en Lucas, ahí mismo, en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 8, donde vemos acerca de esta mujer, pero en el verso 1, al principio de este capítulo, dice: aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Elohim, y los 12 con él. Y dice en el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena o de Magdala, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de distintas formas. Y recordamos también a la mujer samaritana, que dice que cuando, después de que tuvo un encuentro con Yeshua, fue y les habló a las personas de su localidad y les empezó a decir: este hombre me acaba de decir quién soy, y verdaderamente este es el Mesías. Y por su palabra, dice la escritura, que por su palabra muchos creyeron. Así que estos testimonios como el de esta mujer están para que en ese tiempo el pueblo de Israel pudiera constatar el poder de Elohim a través de aquel que él había llamado para ungirle.
Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy el ungido, lo estaba declarando Yeshua. Ahora, hoy en día, ¿qué pasa con nosotras? ¿A poco no muchas de nosotras estábamos igual? Llegamos delante del Eterno con una cantidad de impurezas, y no digo que ya estemos completamente limpias en el sentido de que por nuestros propios méritos, pero verdaderamente encontramos la pureza delante de Yeshua, encontramos la pureza a través de Yeshua. También nosotras, así como esta mujer, nos acercamos delante de Él y le rogamos y le creímos que Él era el único que podía sanarnos, el único que podía traer a nosotras la sanidad en todos los sentidos, en nuestro cuerpo tal vez, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Le creímos y gracias a esa fe que nosotros tuvimos es que pudimos ser aceptas, pudimos ser purificadas y pudimos ser parte de esa familia de Elohim. Y finalmente, esta mujer es como una analogía de nuestras propias vidas y de la vida de todo el creyente, porque finalmente todos nos acercamos al Mesías con impurezas en nuestras vidas, de distintos tipos. Ahora, ahí podemos ver la manifestación del Eterno y ahí podemos ver y comprobar que nosotras podemos tener acceso delante del Mesías a pedir por nuestra sanidad. Si aún en este momento hay algo en nosotros que necesitamos sanar de cualquier tipo, a veces, a pesar de que estemos en la fe, pueden haber cosas de rencores, de dolores que tenemos del pasado, qué sé yo, muchísimas situaciones que a lo mejor no hemos logrado superar, pero que sabemos que si nosotros nos acercamos a Yeshua, Él no nos va a rechazar, a pesar de las impurezas que tengamos, sino todo lo contrario nos va a decir, créelo, y lo podrás recibir, ¿verdad? Asimismo Él lo dice, al que cree, todo le es posible, y lo vimos también con esta mujer que analizamos la vez pasada. Esta mujer gentil que se acercó al Mesías, que creyó en él, sin ser siquiera del pueblo de Israel, y entonces le fue concedido también a ella un milagro. Entonces, finalmente, nosotras mismas como esas mujeres que nos acercamos delante del Eterno a través de su ungido, confiemos en que, así como dijo Shaul, confiemos en que podemos acercarnos delante del trono de gracia y podemos llegar delante del Padre a través de Yeshua a pedirle o agradecerle incluso por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y sepamos que esas oraciones y que esas palabras van a ser escuchadas y van a ser aceptas. Dice Adi, así es, Él sana tu corazón, tu mente, por eso nos dice, me imagino que quiso poner por acá, que meditemos siempre en su palabra de día y de noche para estar plenas y con shalom. Así es. Mientras más meditemos en la Escritura, esa fe que tengamos, esa fe que el Eterno nos ha permitido conocer, que ha puesto en nosotros, va a ir creciendo. Dice Laura, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Así es. Dice Alma, no sé hacer cuenta. Ok, bueno, eso es lo de la oración, lo vemos ahorita al final. Entonces, así es, o sea, nosotras y todo el creyente podemos tener la plena certeza de que a través del Mesías podemos encontrar esa sanidad en cualquier sentido, y no solamente con el hecho de creerlo, sabemos que lo vamos a otorgar, sino es la misericordia, o que se nos va a otorgar, sino que es la misericordia del Eterno la que permite todas las cosas. Es la misericordia del Eterno, porque verdaderamente, por ejemplo, en el caso de esta mujer, podríamos pensar, no sabemos a ciencia cierta el caso de su vida. No sabemos verdaderamente quizás todo lo que ella vivió, qué sé yo, todo lo que pudiéramos pensar que pudiera haber acarreado esto, posiblemente, no lo dice la Escritura, no lo sabemos. Sin embargo, ella encontró la misericordia del Eterno a través de Yeshua. Ella encontró ese, como dice aquí la Escritura, ese socorro, ese oportuno socorro en ese momento. Inmediatamente su fe la impulsó a hacer eso. Ella creyó, si yo me acerco y yo lo toco, yo sé que puedo encontrar la sanidad. Era una aflicción muy, muy fuerte para esta mujer lo que estaba viviendo.
Sin embargo, la misericordia del Eterno permite que les sea otorgado así por su sola fe este milagro, porque les digo, ni siquiera se lo pidió al Señor Yeshua, ni siquiera se lo pidió, simplemente fue una fe tan grande que al tocarlo sucedió todo. Y Yeshua se lo otorga, se lo confirma. No temas, vete en paz, tu fe te ha sanado, cree solamente. Y asimismo nosotras sabemos, como dice la Escritura, nosotras como creyentes, ya con la Torá y ya con el testimonio de Yeshua en nuestras vidas, estamos llamadas a no pecar, a no ensuciar nuestras vestiduras. Sin embargo, dice Yohanan, si alguno hubiere pecado, si alguna de nosotras, en alguna forma, en cualquiera que sea, hemos caído en pecado y lo reconocemos y tenemos una actitud humilde de reconocer que hemos pecado verdaderamente, que no tengamos la actitud soberbia del rey Saúl, cuando no quiso reconocer o cuando a pesar de que aparentemente reconoció no le importó y siguió, persistió en su necedad, sino tomar la actitud del rey David, que cuando se le dijo has pecado a través de una parábola, él rápidamente lo entiende y dice Señor, perdóname porque pequé, verdaderamente pequé. Si nosotros tenemos esa actitud y reconocemos, confiemos en que podemos entrar al trono de la gracia a través de Yeshua y como dice la Escritura, podemos encontrar a ese abogado que día y noche intercede por nosotros, que echó al acusador de la presencia del Eterno para siempre y que ya no tiene esa autoridad de acusarnos para que ni nos sintamos que todo el tiempo nos estemos afligiendo, porque a veces nosotras mismas somos las únicas que nos estamos acusando y somos las únicas que nos seguimos hundiendo en nuestros propios dolores y a veces ni siquiera tenemos la confianza de ir al Eterno porque decimos no me va a aceptar, como si yo ya estoy impura, ya hice esto, ya dije aquello, ya pensé lo otro y ni siquiera queremos ir con el Eterno, pero sabemos lo que dice la Escritura, que abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías hombre que intercede por nosotros. Y esto no es tampoco una permisiva para que digamos, bueno, como se cae en el cristianismo, ¿verdad? Bueno, pues ya sé que si peco, abogado tengo para con el Padre, entonces, pues bueno, luego pido perdón, no pasa nada, y pues no, realmente sí pasa, porque eso es soberbia en nuestros corazones, y esos corazones el Eterno los aborrece, son abominación para Él. Dice en el Salmo que el corazón contrito y humillado no lo desecharás jamás, no lo despreciarás jamás. Así que si creemos que hemos fallado en algo, en lo más mínimo, así sea una cosa pequeñita o así sea algo que consideremos grave, pero que reconozcamos que estuvo mal, y muchas veces, incluso por ignorancia, hayamos caído en algo, sepamos que podemos tener esta confianza de acercarnos al Señor Yeshua, el único camino al Padre, para entonces obtener el pronto socorro. Dice Adi, así es, cuando reconocemos ante Él nuestras faltas y de verdad estamos arrepentidas, nuestro hermoso Padre nos empieza a ayudar y a restablecer nuestras vidas. Así es. Necesitamos muchas veces, a pesar de que, les digo, a pesar de que no sean cosas graves, necesitamos ir con el Eterno y desahogarnos y decirle, reconozco que he tenido esta mala actitud, quizás con mi esposo, con mi hermano, con mi padre, mi madre, con mis amigos, qué sé yo. Reconocer eso que no está bien, que a lo mejor hemos actuado más por carnalidad que en el espíritu, y venir al Padre y decirle, ayúdame a cambiar esto, o sea, yo no quiero permanecer así. Esas son pequeñas impurezas que si las vamos dejando, va a llegar el momento en el que ya no va a haber discernimiento, ya no vamos a poder comprender ya no vamos a discernir entre lo santo y lo profano, ya no vamos a comprender si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Necesitamos, aparte de esta comunión todo el tiempo con el Eterno, en lo más mínimo, necesitamos también ir a la Escritura, porque así mismo dijo Shaul, no supiera yo lo que es pecado si la Escritura no dijera. Yo no supiera qué es la codicia si la Escritura no dijera, no codiciarás.
Necesitamos llenarnos y empaparnos cada día con la Escritura y necesitamos todo el tiempo analizarnos. Cada día al terminar, dar gracias al Eterno por ese día y ponernos a meditar. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué actitud tuve? ¿Cómo le contesté a mi esposo? ¿Cómo le contesté a mis hijos? Y de veras que eso ayuda mucho porque cuando reconoces lo que estás haciendo mal, te levantas con un ánimo y dices al siguiente día, hoy me voy a esforzar para que esto que hice ayer no vuelva a suceder. Dice Adi, tenemos que pedirle a él que nos muestre nuestro pecado porque a veces no lo queremos ver y vaya que cuando se lo pides, él te lo muestra rapidito y no es agradable que nos confronte, pero es una bendición cuando lo aceptamos y empezamos a hacer cambios. Así es. El rey David lo dijo, ¿verdad? Muéstrame los pecados que me son ocultos. Porque es verdad, muchas veces creemos que estamos muy bien, creemos que no pasa nada, creemos que a lo mejor no importa ciertas actitudes, ciertas palabras que dijimos, y qué tal que sí. Hay que tomar conciencia de que es preferible el estar todo el tiempo examinándote y cambiando a lo mejor cosas muy chiquititas, muy pequeñas e insignificantes que podamos ver o detectar nosotras, pero es preferible que lo hagamos a que hagamos caso omiso y que en la mera hora, ¿sabes qué? Tú no tuviste amor para con tu prójimo. Entonces, realmente sí es importante que siempre nos estemos analizando, que siempre nos veamos a nosotras mismas, sí como mujeres redimidas, sí como mujeres limpias, que fuimos purificadas de esa impureza que teníamos de cualquier tipo, que Yeshua nos ha lavado, que nos ha dado vestiduras blancas, pero sabemos que las podemos manchar, las podemos ensuciar de una u otra cosa o forma. Entonces, sabemos que a través de Yeshua podemos encontrar ese perdón y con la Escritura podemos obtener ese lavamiento de nuestros pecados o de nuestras malas acciones. Dice Adi, con decirles que yo me sentía Santa Adriana de Calcuta. Pero cuando el Padre me mostró quién era de verdad, me asusté. Pero le agradezco que hoy soy nueva criatura y sigo cambiando. A veces así nos sentimos, ¿verdad? A veces así creemos que, bueno, pues ya las tengo ganadas. Obvio, pues nos comparamos con el cristiano o con el católico que consideramos nosotros que nomás porque no tiene la Torah, no la guarda, no guarda Shabbat, no guarda la dieta kosher, y pues ya creemos que ya lo hicimos. Pero no, a veces es mucho más peligroso eso, el decir, ya tengo todo, ya tengo los dos testigos, los dos testimonios, la Torah y el testimonio de Yeshua, y ya. Y eso puede hacer que nos confiemos. Así es, el varón perfecto, esa es la estatura que tenemos que alcanzar, Yeshua. No nos vamos a estar midiendo con el vecino incrédulo o con el pariente ateo o lo que sea. O sea, Yeshua es nuestra medida, como dice aquí Laura. Y cada día examinarnos así. Y de veras que afligirnos si no alcanzamos esa medida, porque tenemos que hacerlo. O sea, estamos llamadas a perfeccionarnos. No estamos llamadas a ser perfectas como el sistema nos lo ha enseñado de que no hago nada malo. Estamos llamadas a perfeccionarnos cada día, a cambiar lo que hemos detectado y saber que nos vamos a esforzar en eso. Y si surge algo que nos hizo volver a caer, que sea algo distinto, que no sea siempre lo mismo, que no estemos tropezando siempre todo el tiempo con lo mismo, que nos vayamos perfeccionando. Así como vemos que en el sistema, en el mundo, los hombres, las mujeres que tienen ciertas aspiraciones, cómo se esfuerzan todo el tiempo en mejorar. Los atletas, ¿no? El típico ejemplo que puso Shaul. Un atleta, ¿cómo se prepara? ¿Cuánto se preparan los atletas para las Olimpiadas? O sea, para solamente una vez cada 4 años, y durante 4 años es una súper alimentación que tienen que llevar, horas de entrenamiento, una concentración total, para que al rato la persona llegue y simplemente por ganar una medalla o lo que sea, algo corruptible, y ya se sienten felices. Y les aseguro que ni siquiera eso tiene llenadera.
porque ya llega el momento en el que se dan cuenta de que todo es vanidad de vanidades, como lo dijo el sabio de sabios de los hombres, el rey Salomón. Entonces, necesitamos volver a refugiarnos en nuestro Adón Yeshua, el único que podemos, en el que podemos encontrar la plenitud, la sanidad. Por eso lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Kefa responde: tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, es el único. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos si no es todo el tiempo concentrarnos en agradar a aquel que nos rescató por precio de sangre? Entonces, imagínense la vida de esta mujer después de este acontecimiento en su vida. Imagínense cómo vivió ella, imagínense la dicha, la plenitud, la alegría de por fin ser libre de aquella opresión que ella tenía en su cuerpo. ¿Cuál sería nuestra actitud si nosotras hubiéramos pasado por eso? Si nosotras hubiéramos pasado por eso, les aseguro que sería tal nuestro regocijo en el Eterno, nuestra hambre y nuestro deseo de estar todo el tiempo con Él, que hay muchas cosas que hoy en día hacemos que no haríamos. Hay muchas cosas a las que le dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y lo que sea, que quizás no haríamos. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tenemos hijos, ¿cómo no compartirles a los hijos las grandezas del Eterno a través de su Hijo Yeshua, a través de los acontecimientos que hizo durante toda la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo no compartir de este gran amor que hemos conocido en el Eterno a través de su Hijo Yeshua? Así que, bueno, aquí vamos concluyendo nuestra reflexión del día de hoy sobre esta mujer, esperando que todo lo que hemos comentado pueda ser de bendición para nuestras vidas y podamos siempre recordar a esta mujer como el ejemplo perfecto de que la fe, como dijo Yeshua, la fe puede mover montañas cuando nosotras andamos en humildad, caminamos con el Padre y creemos en su ungido, Yeshua, a quien le otorgó todo poder, dominio y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo. Solamente en Él podemos encontrar nuestro pronto socorro, como comentábamos. Así que gracias al Eterno por la vida de estas mujeres, hombres y mujeres, que podemos ver en la Escritura y que podemos tomar sus ejemplos y podemos incluso gozarnos y regocijarnos por esas acciones que el Eterno hizo en el pasado a través de su Hijo Yeshua para darle sanidad a una mujer, pero que en ella podemos ver que si en ella fue posible, en nosotras también. Esto es todo por hoy, esperando que pueda ser de bendición esta reflexión para todas ustedes.